Hola, hermanos y hermanas. De nuevo otra clase, la número cuarta, por la gracia de Dios. En ella vamos a hablar de cómo es el liderazgo, cómo debería ser el liderazgo de la familia en la iglesia y en el mundo de hoy. Cómo debería ser el liderazgo de la familia en la iglesia y en el mundo de hoy. Por lo tanto, quiero unir el concepto, el objetivo es ese, de familia y liderazgo. Familia y liderazgo. Pensad en lo siguiente, en primer lugar, la familia es la célula de la sociedad. Por eso, ciertos gobiernos actuales en el mundo atacan y destruyen a la familia. Porque el gobierno quiere hacerse a veces tan intervencionista que quiere ser él el que plantee la vida y la muerte, o cómo tiene que ser la vida del ser humano y su desarrollo hasta su desaparición y extinción. Y si eso tiene que ser así, tiene que destruir a la familia. Tiene que destruir a la familia, que es el pilar donde se asienta toda sociedad. Por otro lado, en la iglesia, ¿qué es la familia? La familia es lo que se llama la iglesia doméstica. Y esto es muy interesante. ¿Por qué se llama iglesia doméstica? Porque lo que hacemos nosotros en los templos, en una parroquia, es lo que debe hacer la familia en pequeñito en su casa. Porque todo cristiano es sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, todo cristiano en la familia es capaz de generar momentos de oración y de dirigirse a Dios de una manera personal y comunitaria. Debemos ser profetas y hablar en el nombre de Dios, teniendo una palabra de aliento, de fe, de amor, de caridad hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y siendo reyes, administrando las gracias que el Señor nos ha dado. Y siendo padres, que administren de una manera correcta el rebaño que se les ha dado, que son los hijos. Por lo tanto, a nivel eclesial somos iglesia doméstica y a nivel social somos células de la sociedad. Y luego somos una pequeña comunidad en la cual no debe haber diferencias entre la vida monástica y la vida familiar. Cuando no hay diferencias entre la vida monástica y la vida familiar, el paso de un hijo al seminario o de un hijo o de una hija al convento o al monasterio es un paso natural, porque lo que se hace en la familia se hace en el monasterio. Y estoy hablando de lo que es esencial al cristianismo, no de lo que es accesorio. En la familia no llevamos velos, en la familia no llevamos sotanas, ni llevamos trajes eclesiásticos, ni vamos a golpe de campana. Pero en la familia hay un orden, en la familia hay sinceridad, hay virtudes, y en la familia sobre todo hay oración, lectura de la palabra, Eucaristía en el centro, el domingo es un día especial, se viven los sacramentos, todos ellos, etcétera. Yo recuerdo cuando mi padre decía, me voy a confesar, y varios de nosotros decíamos, oye, vamos contigo, y nos confesábamos, pues algunos hermanos, hermanas, junto con mi padre, pues todos juntos antes de la misa del domingo. O sea, vivimos los sacramentos y esto es natural, por lo tanto el paso a una vocación es natural. ¿Por qué actualmente adolecemos de tantas vocaciones y hay tan poquitos sacerdotes? Porque la familia es una familia emotiva, incluso la cristiana, ha perdido el valor de lo esencial. Llevamos a los niños a catequesis, pero no nos quedamos nosotros. Que hagan la primera comunión, pero yo no voy a misa. Por lo tanto, no somos comunidad, ni somos iglesia doméstica. Seguimos siendo, gracias a Dios, esa célula social, pero ¿en qué estamos convirtiendo a nuestros niños? Por ejemplo, una de las cosas que más espanto me da es cuando unos padres
se echan las manos a la cabeza con respecto a lo que hace su hijo en la preadolescencia y en la adolescencia. Y entonces es cuando uno se da cuenta de que todo lo que ha hecho esta familia durante la niñez, pues ha sido darle rienda suelta. Y luego nos llevamos a la cabeza, las manos a la cabeza, porque no entendemos cómo es posible que nuestro hijo haya salido así y cometa los actos que está cometiendo. Obviamente yo le puedo haber transmitido la tradición, como hemos dicho en la clase anterior, puedo haberlo contrastado con la vida, puedo haberle educado y al final está la libertad del hijo. Porque también en su libertad está con quién se junta. Y dime con quién vas y te diré quién eres. Y en esto también hay que educar. Bueno, por lo tanto, a veces está esa libertad y no podemos hacer nada más que, como Santa Mónica, rezar y llorar para que venga la conversión de este hijo, pero lo natural es que el hijo, en la medida en que el padre ha creado una cultura de confianza en su familia, de confianza, pues el hijo de una manera natural quiera seguir. Cuando en la familia hay una cultura de miedo, pues yo no quiero seguir. Yo quiero desprenderme de eso, porque el miedo me paraliza, me inutiliza, me despersonaliza, me hace pequeño. Y en muchos momentos la propia iglesia es una iglesia que da miedo. Hay parroquias que dan miedo. Hay sacerdotes que dan miedo. Hay obispos que dan miedo, y no porque sean agresivos, insulten o porque se pongan bravos, no. Dan miedo porque a veces pueden ser absolutamente incompetentes. Y entonces yo me voy a otra parroquia, me voy a otro sitio donde me sienta acogido. Bueno, entonces la familia obviamente se presenta ante tantas dificultades, el utilitarismo, el pragmatismo, el pansexualismo, el dinero, la vida puramente del placer, separar la vida pública de la privada. Hay tantas dificultades, el neopelagianismo, los espiritualismos totalmente falsos, la gracia como magia. No sabemos pedir como conviene, que es pedir el Espíritu Santo, y se nos dará 100 veces más en persecuciones en la tierra, que dijo Jesucristo, y pedimos todo el rato pues cosas infantiles, que se nos conceda este deseo, que se nos dé este bien, que consigamos este puesto. Eso es lo que pedimos, que compremos una nueva casa, que sea más bonita, que sea más grande, que nuestros hijos sean gente de bien y lleguen a ser gente de provecho. Pedimos el Espíritu Santo, pedimos la persecución. ¿Por qué en este mundo, sobre todo digo por España, no se nos persigue? Porque no destacamos, porque no hablamos, porque no decimos. Al que dice, al que habla y al que destaca como cristiano, se le persigue. Y esto es así. Pero hay prebendas que uno no quiere perder, impuestos que uno no quiere perder, y entonces todos calladitos. Desde el más pequeño fiel hasta el más alto cardenal. Y esto quiero que quede claro desde el principio, porque liderar es influir, e influir me hace vulnerable. Sobre todo cuando lo que quiero es influir es desde el amor y desde la verdad. Tenemos que mostrar caminos fecundos de vida. Tenemos que mostrar una vida plena. Tenemos que dar además razón de nuestra elección y de nuestra dirección, de por qué somos cristianos. Esto supone formación, el aprendizaje, que era uno de los hábitos fundamentales del líder, estar siempre aprendiendo. Pero vamos a cursos sobre Biblia, vamos a cursos sobre lo que significa ser cristiano, y tenemos que aclarar los conceptos más básicos. Porque mirad, cuando a mí me viene un ateo y me dicen el Dios en el que no cree, y en la iglesia en la que no cree, no puedo más que darle la razón,
porque en ese Dios y en esa iglesia yo tampoco creo. Yo creo en otro Dios y en otra iglesia. Y cuando se lo explicas, dice, no, eso no es lo que yo veo, eso yo no es lo que me han dicho. Claro, el concepto no está claro, porque en el Dios en el que el ateo no cree, es un Dios en el que yo no creo, obviamente, porque será un Dios terror, será un Dios castigador, será un Dios lejano, que deja morir a sus hijos, que nos castiga con enfermedades como la pandemia, etcétera, etcétera. Claro, en ese Dios yo tampoco creo. Yo creo en otro Dios. Entonces hay que aclarar esos conceptos. Por lo tanto, ¿en qué tres planos lidera la familia? ¿En qué tres planos lidera la familia? La familia lidera en primer lugar hacia adentro. Y yo debo liderar a mi mujer a mí, liderar a mis hijos a mí. Debe haber una cultura de confianza, en la cual obviamente la responsabilidad y la guía está en los padres, que no quita que en un momento dado la tenga un hijo, una palabra de verdad, una palabra de perdón, una palabra de aliento, una palabra de desarrollo, pero tiene que estar dentro de la propia familia y debe ahí generarse un caldo de cultivo, una escuela de liderazgo, una escuela de oración, una escuela de fe, para luego salir y vivir esto y liderarlo de cara a la iglesia y actuar con la corresponsabilidad de los laicos que nos es debida, rompiendo el clericalismo, y teniendo palabras duras con aquellos pastores que son clericales y que no nos dejan actuar como familia cristiana. Ya hablaremos del liderazgo de los sacerdotes y de los obispos, pero está claro en las cartas de San Pablo. Y por otro lado, debemos liderar a la sociedad para transformarla. No es fácil. Son tres tipos de liderazgo: hacia adentro, hacia la pequeña periferia de los creyentes, de las comunidades en las que estamos, de la iglesia al final, y luego hacia la sociedad que nos ha tocado vivir y cambiar la cultura de miedo, cambiar la cultura de muerte, cambiar la cultura del odio que tenemos por una cultura de amor, por una civilización de la vida, etcétera, y por una cultura de confianza. Y eso se hace mediante actos concretos, pequeños, que se hacen habituales, que son virtuosos y que se nos ve. Porque ser misionero no significa solo predicar, que también, significa también, obviamente, una coherencia de vida con nuestra fe. Una coherencia. Entonces, hacia la familia, ¿cómo yo puedo liderar hacia la familia? Pues influyendo positivamente uno sobre otro. Examinando las actitudes y buscando responsabilidades y haciendo que esto se contagie. Me vais a permitir, en otro documento que tengo aquí, ¿verdad?, el decir cómo puede ser este liderazgo ad intra, ¿no?, hacia el interior. Influimos en la conducta de todos los integrantes. ¿Veis? Aquí están las relaciones básicas que decía ya en las Analectas Confucio: padre, madre, hijo mayor, hijo menor entre hermanos, y padre, hijos, madre, hijos. Cualquiera se atreve, hay que atreverse a influir. Cualquiera se atreve a influir en la conducta de todos. Hablan entre ellos con intensidad, se comprometen, escuchan, se escuchan. Saben lo que Dios quiere de ellos. ¿Por qué? Porque hay una oración continua y un discernimiento. Cuando están juntos se prestan atención. No está uno con el móvil, no estamos pendientes de la televisión, cada uno en una pantalla a lo largo de la casa. Es visible la proximidad física y espiritual. Yo rezo por ti, tú rezas por mí. El mensaje familiar es auténtico, no es falso. Y saben que la persona humana es débil. Y si alguien falla, se vuelve a hablar y se tiene la capacidad de perdonar y de perdonarse unos a otros. Se examinan las actitudes frecuentemente y como el líder genera líderes, si los padres lo son, los hijos lo serán. Es muy difícil no responder o responder mal ante un trato retador, ante un trato modélico, ante un trato positivo, adecuado, virtuoso, gratuito y de amor. Es imposible no responder.
San Juan de la Cruz ya lo decía, donde hay amor, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Es imposible no responder ante un trato así. Este es el liderazgo al cual estamos llamados las familias a generar hacia adentro, entre nosotros. Hablo de padre, madre como corresponsables de la familia, pero también los hijos en algún momento. Claro, ¿esto qué significa? Pues que hay que ser muy creativo, hay que tener presencia, hay que tener cercanía. Es una familia que sabe lo que se acompaña, que hace crecer a todos, que oran juntos, que son discípulos y que se dedican tiempo. Hay que perder el tiempo en la familia. En segundo lugar, ¿cómo sería esta influencia o este liderazgo en la familia en la iglesia? Rompiendo las parroquias de mantenimiento. Esto es una idea fundamental de un sacerdote canadiense que ha creado una red de liderazgo sacerdotal tremenda, que es James Mallon, y este James Mallon, cuyo libro, hay un libro de cabecera de James Mallon que tenéis en la bibliografía, que debería leer todo sacerdote y todo obispo. Es obligatorio, porque a los sacerdotes y a los obispos se les enseña teología y filosofía, pero no luego a gestionar equipos. ¿De acuerdo? Entonces, en la familia aquí tiene muchas cosas que decir. ¿Por qué? Porque debe romper con una parroquia centrada en simplemente la dispensación de sacramentos. Una parroquia donde lo que hay son bautismos, misas y confesiones. Y que está compartimentalizada en distintos grupos que se van muriendo. Cómoda. Cómoda. Muy cómodo. A mi grupo, voy a mi misa, se acabó. Una parroquia donde hay mínimas expectativas en el crecimiento de la fe. El niño va a hacer la confirmación y luego hace la fiesta de despedida de la iglesia. Hay mínimas expectativas en la misión de los fieles. Total estabilidad, total clericalismo, se predica lo de siempre y a los de siempre, y es un club privado. Y en alguien distinto decimos, ¿y este quién es? ¿De dónde ha salido? Y nadie se le acerca, o vuelve. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que pasar a parroquias misioneras, donde la vida familiar sea el centro. Porque si se tiene en cuenta la familia, se tiene en cuenta a los mayores, se tiene en cuenta a los niños y su catequesis, se tiene en cuenta a los matrimonios, se tiene en cuenta todo. Los nacimientos con los bautizos, la fiesta del domingo como fiesta de familias. Y la familia es el centro. Yo recuerdo una vez que, como yo tengo familia numerosa, le dije a una persona la importancia que tenía, bueno, el que yo no me podía mover, a no ser que fuera con mis hijos o hubiera alguien que los atendiera. Y me dijo, discúlpame, este es un movimiento de matrimonios, no de familias. Así que tus hijos no pueden venir y si es necesario te tienes que gastar el dinero en una canguro. No volví. ¿Por qué? Porque yo soy una familia. ¿Qué hago con mis hijos de 2, 4, 5 años? O sea, me tengo que gastar el dinero en una canguro, que no tengo posibilidades, puede haber gente que no las tenga, o resulta que no voy. Claro, no voy, porque me tengo que quedar con los niños en casa. ¿A dónde voy yo? Pues voy a lugares donde la familia se la tiene en cuenta y se la acepta. Por ejemplo, en el movimiento francés Chemin Neuf, Camino Nuevo, tú vas con tu familia y vives con tu familia en un monasterio donde hay sacerdotes, consagrados y consagradas, y familias, cada uno en una celda, viviendo en celdas grandes, donde una familia numerosa puede estar tranquila y con intimidad, y teniendo la iglesia en el centro, sirviendo unos a otros y teniendo comidas en comunidad, teniendo una gran formación y una oración intensa. Yo quiero comunidades de este tipo, porque si no vivimos una iglesia compartimentalizada, donde cada compartimento se va muriendo. El niño hace la primera comunión, como sus padres no van a misa, ya no va a misa, hasta que tenga que hacer la confirmación. Por lo tanto, hay que romper ese clericalismo.
Se necesita una renovación interior en todas las familias y en todos los fieles para conocerse uno a sí mismo, descubrir a Dios en el corazón, tener una fuerte relación con Jesucristo y hacer que esto se expanda, rompiendo con parroquias de mantenimiento y haciendo parroquias vivas, de congregación, parroquias de comunión, parroquias donde se dedica mucho tiempo a la gente, donde se hace un proceso de crecimiento, de acompañamiento y de discipulado con todos, incluso con los nuevos que llegan, donde nos acercamos a la Biblia, donde hay cercanía también, como la iglesia primitiva, donde se es creativo en los métodos y donde la familia también sabe lo que es. Debe ser una familia hospitalaria, una iglesia o una congregación hospitalaria, con liderazgo activo y corresponsable con todos los fieles. Un solo corazón, una sola alma, como la iglesia primitiva. Sin embargo, hemos desvirtuado lo que era la iglesia primitiva, creando estructuras a veces tremendamente burocráticas e inmovilistas. Se experimenta la verdad del Espíritu Santo, sin miedo paralizante. Y la familia es el centro. Por lo tanto, son gente muy comprometida y no nos diferenciamos en lo que se vive en un monasterio, con la vida de caridad, la vida de comunión, la vida sacramental, la lectura de la palabra, el amor que se tiene en los hermanos. Depende del monasterio. Pero un monasterio, una parroquia y una familia, en lo esencial, si son cristianos, no hay diferencia. No hay diferencia. Y luego, en tercer lugar, está liderar en la sociedad para transformarla, para crear una cultura de confianza, una cultura que no sea de miedo. En este sentido, el propio Papa Francisco, en varios discursos, os voy a dar los discursos para que lo leáis, dos veces en Estrasburgo, a los gobernantes del mundo, pues habló de 10 puntos fundamentales que significa el liderazgo a nivel mundial. Y esto es lo que una familia también debe transmitir. En primer lugar, defiende el respeto a la dignidad de la persona humana en todos los ámbitos. En el ámbito político, en las ciencias, en la medicina, en la justicia, en las distintas profesiones. Es decir, la persona tiene una dignidad absoluta. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Y aquí tenemos tantas políticas que son antipersonales, como las minas antipersona. ¿Y el cristiano debe entrar en política? Sin duda alguna, para liderar un cambio social. Debe estar en actitud de servicio al hombre y a la cultura de la vida y del amor. Punto 2. 3. Busca el bien común. El líder busca el bien común, no el particular. Y crea riqueza. Todos ganamos. Aquí cada quien busca su interés partidista. Descubre valores en los demás, en los que no piensan como él también. Y ayuda a que todos nos superemos y a que todos veamos más allá. Seamos visionarios de una sociedad realmente rica. 5. Tiene credibilidad y autoridad. ¿Por qué? Porque da ejemplo y tiene certezas de vida. No es un día una opinión, otro día otra opinión. Hay certezas. Habla con la verdad, no tiene miedo, aunque suponga el martirio, el sacrificio. La verdad no se vende. Vivimos en el mundo de la posverdad y la posverdad es la mentira. La posverdad no es que no sea ni mentira ni verdad. La posverdad es la mentira. 7. Con una calidad humana y una cercanía tremenda, que crean unidad y crean comunión entre personas que pensamos distinto, política y religiosamente. ¿Qué más da eso? Este es el liderazgo social. Luego ya la gente se acercará a la verdad. Y la verdad es persuasiva por sí misma, porque es lo mejor. No olvida el pasado, pero mira al futuro. La historia es maestra de la vida y nos enseña de nuestros éxitos y nuestros errores.
qué perversidad más grande el tema de la memoria histórica absolutamente tergiversado. Hay valores claros y es virtuoso. Este es el líder. Tiene valores claros y virtudes. Y es consciente de su identidad cristiana. No la difumina en la responsabilidad profesional ni política. La difumina, ¿no? Yo en política pienso una cosa y estoy a voto de partido, y en mi vida privada, pues soy cristiano y pienso que lo que se está haciendo está mal. Aquí hay una esquizofrenia absoluta. Por lo tanto, yo soy consciente de mi identidad cristiana, sé quién soy y sabe de dónde vengo o de dónde viene y sabe a dónde va. Estos son los 10 puntos de un buen líder de tipo social. Y este transforma la sociedad, porque el que le ve y el que le escucha, desde luego le influye, hace pensar y transforma. No somos gente que está escondida y gente que tiene miedo a salir y ponerse el cartel de cristiano. Debemos hablar con la verdad. Bueno, pues estas son las tres áreas de actuación y de liderazgo de la familia. Hacia el interior de sí misma, para potenciarse, hacia la iglesia, para crear comunidades de una viva fe, de una fe muy viva y muy activa, y por último, hacia la sociedad para transformarla, desde mi profesión, desde la política, desde la medicina, desde la ética, desde lo que sea. Claro, esta misión no es fácil, porque no es lo mismo estar en la iglesia que estar en un partido político, no es lo mismo evangelizar que hacer propaganda, no es lo mismo. La evangelización es que uno se adhiere a una persona, que es Cristo Jesús, y habla de ese Cristo a todos los demás, persona a persona, persona a persona. La evangelización, la misión, es un sígueme, sígueme. Es comunión antes que comunicación. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, porque Jesucristo de quien hablo es Dios, y forma parte de mi identidad. Y la expansión de la Iglesia es escuchar a un Cristo que habla y que actúa en toda vida. Claro, es verdad que todos somos distintos. Hay una unidad en la diversidad, igual que hay una trinidad en la unidad. Hay una unidad en la diversidad y una diversidad en la unidad. Somos muy distintos, hay movimientos muy distintos en la Iglesia para que cada cual siga la espiritualidad que más se acomode con su forma de ser. Pero esta misión no es uniforme, monocromática. Yo hablaré de Cristo desde mi sentimiento. Uno será más de tipo espiritualidad ignaciana, otro será más de espiritualidad monástica, otro más carmelitano, otro más franciscano, otro lo que fuera. Otro tendrá su propia forma de ser, ¿no? Entonces es una luz que percibe todos los colores. Esta es la misión. No es hacer clones. No se trata de hacer clones. Y el liderazgo no se trata de hacer clones para liderar. Cada uno lo hace desde su singularidad, porque la iglesia no es un club. La alianza debe preceder al enfrentamiento. Dios se ha aliado con nosotros. Y los hombres debemos estar aliados. Entonces yo en la misión, antes de enfrentarme, lo que tengo que hacer es dar por hecho la alianza que tiene Dios con esta persona que tengo delante. Incluso saber que aquel que me persigue, por ser cristiano, es un aliado, es un hermano, porque Cristo ha dado también la vida por él. Aquel que me persigue es un aliado, y yo no debo buscar el enfrentamiento. Por lo tanto, realmente es una bendición estar en los tiempos que nos ha tocado. No debemos ser utópicos ni nostálgicos. Se avanza y se retrocede. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y esto hasta el final de los tiempos. Bueno, espero haber ayudado o haber aclarado el concepto del liderazgo con la familia y cómo la familia también debe liderar a su vez. Es una comunidad fundamental de vida, de fe, es la célula de la sociedad y es la iglesia doméstica. Antiguamente, ¿a quién hablaba Jesucristo cuando predicaba
en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. ¿Quién escuchaba? ¿Los sacerdotes? Pues había por ahí alguno. Hablaba a las familias. Y luego da de comer el pan y los peces. ¿A cuántos? A 5.000 hombres. Sin contar ancianos, ni mujeres, ni niños. Por lo tanto, Jesús habla a las familias. El Sermón del Monte está dirigido a las familias. Y cuando decimos que hay que orar al Señor para que envíe obreros a la mies, estamos ya maleducados los cristianos, porque pensamos en que tiene que enviar sacerdotes y misioneros para evangelizar. No, Señor, tiene que enviar a todo cristiano a evangelizar. ¿Por qué? Porque como dice San Gregorio Magno, cuando decimos que envíe obreros a la mies, estamos diciendo que envíe cristianos a la mies, que envíe a familias, a padres, a madres, a niños, a jóvenes, a profesionales, a sacerdotes, a obispos, a predicar el Evangelio a todo el mundo, al mundo conocido. Bueno, espero que esto haya aclarado esto, el liderazgo y la familia. Os adjunto también unos documentos para su lectura y para que podáis, bueno, leerlos, profundizar un poco, y estamos abiertos a las preguntas a través del blog y a través bueno, del WhatsApp, del mail, de lo que quiera cada uno. Pero en el blog es interesante porque uno genera el intercambio entre todos los que estamos en el curso. Muchas gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga y esté con vosotros.